El prólogo de Orid, 18 de febrero. San León I, Papa de Roma. Nació en Italia, hijo de padres devotos. En sus comienzos fue archidiácono del Papa Sixto III, y tras la muerte de éste fue elevado, contra su voluntad, al trono papal de Roma. Cuando Atila, junto a los hunos, llegaron a las cercanías de Roma, con el propósito de destruir y quemar la ciudad, fueron recibidos por León, quien se presentó vestido con su ornamento episcopal, y calmó la ira del jefe de los hunos, salvando a Roma de la destrucción. Si Atila aceptó el consejo de este santo hombre, fue porque se asustó enormemente al ver a los apóstoles Pedro y Pablo de pie al lado del mismo Papa León, con espadas de fuego amenazando a Atila. Y no solamente León salvó a Roma, sino que ayudó mucho a la salvación de la fe ortodoxa de la herejía de Eutiquio y Dioscoro. Esta herejía confundía las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola, negando las dos voluntades en una misma persona, la de Jesucristo. Por eso se convocó al Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia, en la cual se leyó la epístola que León había escrito y colocado en la tumba del apóstol Pedro, y que el mismo apóstol había corregido. Se cuenta que antes de su muerte, León pasó 40 días en ayuno y oración ante la tumba del apóstol Pedro, suplicándole que le mostrara sus pecados y que fueran perdonados. El apóstol se le apareció y le dijo que todos sus pecados habían sido perdonados, excepto los pecados de la ordenación de clérigos, cuando era claro cuán grave es ordenar a un clérigo indigno. El santo cayó otra vez en oración hasta que fue informado que estos pecados también habían sido perdonados. Entonces entregó tranquilamente su alma al Señor en el año 461. San Flavián fue patriarca de Constantinopla después de San Proclo. Era contemporáneo del Papa San León y luchador decidido contra Eutiquio y Dioscoro. No pudo vivir el triunfo de la ortodoxia en el Cuarto Concilio Ecuménico, porque en una reunión herética en Éfeso que lo precedió, fue golpeado y pisoteado tan despiadadamente que murió allí. El fiel soldado de Jesucristo y valiente defensor y confesor de la fe ortodoxa, entró en paz en el año 449. Reflexión. A través de muchas dificultades, y aún más con muchos esfuerzos y sacrificios, se ha llegado a separar la cizaña de la herejía del trigo, de la verdad de la fe ortodoxa. Desde siempre, los heréticos utilizaban medios bajos y personas viles para minar la fe ortodoxa. El archimandrita de Constantinopla Eutiquio y el patriarca alejandrino Dioscoro propagaban la enseñanza herética, según la cual Jesucristo no tenía dos naturalezas, divina y humana, sino una. Además, ambos tenían como aliado en la corte del emperador a un vil eunuco Crisafio, mientras que la emperatriz Eudocia estaba secretamente alineada con ellos. La fe ortodoxa era defendida con la fuerza de un león por un intrépido patriarca, Flavián, quien recibía ayuda de Santa Pulquería, la hermana del emperador. El eunuco presentaba ante el emperador Teodosio las más desagradables calumnias contra Flavián, con la sola intención de que el emperador destituyera al patriarca de su trono e instituyera en su lugar al herético Eutiquio. Al fracasar con este intento y otro más, los heréticos decidieron matar a Flavián. Así, en el concilio herético de Éfeso, golpearon y pisotearon a Flavián, y al tercer día entregó su alma a Dios. ¿Qué pasó al final? En el Cuarto Concilio Ecuménico, Eutiquio y Dioscoro fueron anatematizados. El eunuco fue expulsado de la corte y terminó su vida vergonzosamente. La emperatriz Eudocia fue exiliada de Constantinopla a Palestina. Flavián y Pulquería fueron proclamados santos, y la fe ortodoxa fue victoriosamente confirmada. Contemplación. Contemplar al Señor Jesucristo en medio de los fariseos y escribas. Cómo Él hizo todo lo posible para rescatar a los fariseos y escribas y salvarlos, y cómo ellos hicieron todo lo posible para derrocarlo
y matarlo a él. Número 2. Cómo él quería corregir todos sus pensamientos y palabras, y cómo ellos hicieron todo para torcer sus pensamientos y palabras. Y número 3. Cómo él estaba triste por no poder despertarlos, y cómo ellos estaban tristes por no poder aniquilarlo. Sermón sobre la lucha de los impotentes con el Todopoderoso. Abro comillas. Los sumos sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Cierro comillas. Juan capítulo 12, versículo 10. Los sumos sacerdotes se pusieron de acuerdo, primero para matar al Creador y luego a su obra. Lázaro fue la obra de Jesucristo cuando lo resucitó. ¿Qué significa, pensaron astutamente, matar al milagroso y dejar vivo al testigo de su milagro más grande? Pues el pueblo los señalaría a ellos como criminales. Sin embargo, sucedió que mataron a Jesucristo y fracasaron con Lázaro. ¿Y entonces qué? Entonces ellos, junto a otros que compartían sus intenciones, mataron a decenas de sus apóstoles y fracasaron con centenares de ellos. Luego mataron a miles y fracasaron con cientos de miles. Luego mataron a cientos de miles y fracasaron con millones. Al final, quedó claro que, pese a todo, aún los muertos resucitaron a la vida como la hierba segada, y los condenados a morir ante la cara de los asesinos crecieron como la hierba sembrada. En vano el sabio Gamaliel dijo: mas si es de Dios, no lo podrán destruir. Hechos capítulo 5, versículo 39. Los combatientes contra Dios a través de los siglos afilaban en vano su propia impotencia para cortar la siembra de Dios. Sin embargo, cuanto más ellos la cortaban, la siembra de Dios crecía y abundaba. Oh dementes combatientes contra Jesucristo, de aquel tiempo y de hoy, su bastón es tirado fuera de la ciudad de Jesucristo, pega su propia cabaña, la destruye y la convierte en polvo y ceniza. Han tenido, a través de los siglos, muchos aliados. Además del diablo, tuvieron a su lado a heréticos, paganos, fanáticos, videntes y adivinadores, príncipes disolutos y ricos, tiranos, etc. Han sido vencidos hasta hoy y sin dudas todos sus aliados, junto con ustedes, lo serán al final de los tiempos. A ti, Señor Todopoderoso e Invencible, rendimos gloria y agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.